Uno de los grandes desafíos que actualmente enfrenta la humanidad es el control de las enfermedades crónico-degenerativas. Entre las más reconocidas se encuentran diabetes mellitus, obesidad, cáncer, hipertensión arterial sistémica, enfermedades cerebrovasculares, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, asma, hipertensión pulmonar, sarcopenia, enfermedades reumáticas, esclerosis múltiple, entre otras más. Hoy, en Buena Salud, nuestro invitado nos hablará sobre la importancia de estas enfermedades y sus consecuencias durante esta pandemia. Soy Bárbara Escalante. Bienvenidos, esto es Buena Salud. Enfermedades crónico-degenerativas. Las enfermedades crónicas son enfermedades de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardíacas, los infartos, el cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes son las principales causas de mortalidad en el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2008, 36 millones de personas murieron de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de 60 años de edad. Las enfermedades crónico-degenerativas relacionadas con la nutrición cada vez son más comunes en México. Obesidad, diabetes, colesterol alto y presión alta. La Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016 encontró que el 30% de la población mayor de 20 años, mujeres 34.5%, hombres 24.2% tienen obesidad. Este incremento porcentual debe tomarse en consideración debido a que el sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes para el desarrollo de enfermedades crónicas, incluyendo las cardiovasculares, diabetes mellitus y cáncer. Por otro lado, la prevalencia de la hipertensión arterial en la población de 20 años o más resultó de 30.8%. La distribución de la prevalencia de hipertensión arterial por entidad muestra que los estados del sur presentan menor porcentaje de la población con esta enfermedad en comparación con los estados del centro y del noreste. Además que las entidades con las prevalencias más altas son Nayarit, Zacatecas, Sinaloa, Coahuila, Baja California Sur, Durango y Sonora. En las últimas décadas, los mexicanos han manifestado una transición epidemiológica. Las enfermedades crónicas-degenerativas han desplazado a las infecciosas como principales causas de mortalidad. La diabetes es la primera causa de muerte al año en México, con cerca de 10 millones. Bienvenidos a otra emisión más de Buena Salud. Soy Bárbara Escalante y como bien ya lo escucharon anteriormente en esta cápsula, vamos a hablar de un tema muy importante y son las enfermedades crónico-degenerativas. Pero para hablar más a detalle, se encuentra con nosotros en el estudio el doctor Roberto Weber Burke Palacios, quien es médico salubrista de los servicios médicos de la UJAT. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Bárbara. Y también en el estudio se encuentra la licenciada Delia Aranda Sasso, quien es nutrióloga y también de Servicios Médicos de la UJAT. ¿Qué tal, licenciada? Bienvenida. Gracias, buenas tardes. Vamos a empezar primero, antes de entrar con el tema de lleno y con la relación que ha tenido con la pandemia, el definir realmente qué es una enfermedad crónico-degenerativa. Siempre escuchamos muchas palabras, pero a veces no sabemos realmente ni qué quieren decir, doctor. ¿Qué es? Por supuesto. Las enfermedades crónico-degenerativas, muchas personas desconocen cuáles son. Claro. Y empezando desde ahí, todo el mundo hemos escuchado la palabra diabetes, la palabra hipertensión. Asma, cáncer. Exactamente. Son enfermedades muy frecuentes. De hecho, se tiene estadificado que 3 a 4 personas en el mundo, de cada 10 tienen una de estas enfermedades. Entonces, la incidencia es muy alta. Si ponemos en un lugar a 10 personas, 4 van a tener alguna de estas enfermedades. Por lo cual, tenemos que ver que son de alta relevancia para la salud pública y que tenemos que aprender, todas las personas, no solamente la parte médica, cuáles son. Okay. ¿Y cuáles son estas enfermedades? Son un grupo de enfermedades que se caracterizan porque
conforme el cuerpo va envejeciendo o empeorando su estado, van a ir aumentando. De ahí su palabra, la palabra con la que se conoce, que es crónico-degenerativas. Y tienen unos aspectos que son muy particulares y son de mucha importancia para nosotros, como desde el aspecto médico como social. La primera es que son totalmente prevenibles. Y la segunda, y más importante, es que para lo único que necesitamos para poder controlarlas y prevenirlas es una nutrición saludable y actividad física regular. Entonces, cualquiera podemos tener esas dos partes. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Incentivar a la población para que empiecen a hacer estas dos actividades y disminuir estas enfermedades. Ahorita usted habló acerca de la palabra cronos específicamente, que quiere decir o viene de la palabra, o crónicos, crono, que quiere decir tiempo. Hablando del tiempo específicamente, ¿a partir de qué edad ya se empieza a envejecer nuestro cuerpo? Nuestro cuerpo envejece desde el primer día que nacemos. Así que desde ese momento ya está envejeciendo. Pero se ve más drástico, por así llamarlo, a partir de los 40, 50 años empiezan los cambios metabólicos, que es más acelerado esta degeneración de nuestras células. De ahí el nombre, como decíamos, crónico-degenerativos. Ojo, anteriormente los pacientes tenían diabetes o hipertensión aproximadamente a los 50, 60 años. Eran enfermedades que les decían en ese entonces enfermedades de los viejitos. Pero ahora tenemos pacientes que tienen 20 a 30 años que ya tienen las enfermedades, o que no solamente tienen estas enfermedades, sino tienen las complicaciones, que es lo que en verdad nos preocupa. Las complicaciones pueden ir desde infartos, derrames cerebrales, problemas renales crónicos que disminuyen la calidad de vida de la persona y sobre todo pueden llegar hasta el fallecimiento. Ok, ¿hay algún tipo de enfermedades crónico-degenerativas? ¿Se dividen? No hay bueno, hay varias divisiones de las mismas, pero prácticamente la enfermedad crónico-degenerativa es una clasificación dentro de las enfermedades. Porque es tanta la incidencia, o sea, cuántas veces vemos estas enfermedades, que pues prácticamente tenemos que tener estrategias específicas para poder atacarlas, por así decirlo, ¿no? O contrarrestarlas en este caso. Desgraciadamente muchas veces las vemos cuando ya están instaladas. Claro, a nosotros nos encantaría que llegaran los pacientes antes de que estuviera, para que nosotros diéramos las recomendaciones necesarias para que no llegaran a la enfermedad. La prevención principalmente. Por supuesto. Usted estaba hablando acerca de un poco de estadísticas. 3 o 4 de cada 10 personas tiene una enfermedad crónico-degenerativa. ¿Estamos hablando en todo el mundo o en México? Ok. 3 a 4 personas es lo que marca la OMS, la Organización Mundial de la Salud, de personas que tienen o van a llegar a tener esta enfermedad. ¿Qué significa? Que ahorita, por ejemplo, Tabasco puede tener 17% de alguna enfermedad, en ese caso hipertensión. O hablando de la Universidad de la Juárez Autónoma de Tabasco, tenemos el 17% de trabajadores con hipertensión, un número bastante alarmante. Pero ¿cuál es el problema? Que no solamente esos 17% son los que hemos detectado. Los demás puede que no hayan llegado todavía a consulta y jamás vamos a saber que están enfermos. Pero por eso los programas de medicina preventiva de la universidad están enfocados a ello, a encontrar a estas personas que tienen tendencia para llegar a estas enfermedades antes de que se establezcan. Llegar con un buen plan nutricional, llegar con la actividad física, que aquí también se promueven ese tipo de programas para poder evitar a que el otro 13% a 20% lleguen a tener hipertensión. Creo que uno de los mitos o que se hablaba acerca de las enfermedades crónico-degenerativas es acerca de la herencia de esta enfermedad o de estas enfermedades o posibles enfermedades. Y ahora no es hereditaria, tú la puedes tener. Así es. Justo el otro día estaba platicando con un compañero médico al cual saludo, él sabrá quién era, y él me puso un ejemplo que me quedó bastante claro y creo que valdría mucho la pena. Haz de cuenta que la parte genética de la enfermedad son como pequeños switches, que se activan solamente si nosotros llegamos a hacer ciertas actitudes, que son, por ejemplo, la mala alimentación, la falta de ejercicio, el sedentarismo, el estrés. Todo eso lo que hace es de que activa palanquitas que son lo que va a causar que llegues a tener esta enfermedad. O sea, tú puedes tener la carga genética para esta enfermedad, pero si tú no las activas, ahí están tranquilas. Pero cuando empezamos con estos malos hábitos,
es que empezamos a tener tendencia hacia la enfermedad. Licenciada Deli, bienvenida. Hemos hablado acerca de estas enfermedades, pero algo que me causa más atención es algo tan fácil y que no lo hacemos. Alimentarnos bien y hacer ejercicio como un método de prevención, no solamente en las enfermedades crónico-degenerativas, sino para todo. Así es. Como ya bien comentó el doctor, característica de estas enfermedades es que también son silenciosas. Como la gente no siente o no tiene un síntoma que le indique que algo está mal, claro, ellos siguen con. ¿Qué pasa? Que actualmente vivimos bajo cargas de estrés, trabajo, que nos hacen que le demos prioridad a otras áreas que a enfocarnos en lo que es lo primordial, cuidarnos nuestra salud. Y uno de esos pilares pues son los estilos de vida o los hábitos, y dentro de esto entra la alimentación, el ejercicio o la actividad física, y también lo que es la salud emocional. ¿Por qué? Porque muchas veces la salud emocional también está relacionada con crear hábitos de alimentación no adecuados, ¿sí? Si no estamos bien mentalmente, podemos crear estrés, ansiedad, y eso muchas veces también nos hace comer de más o comer cosas que no deben de ser, ¿no? Así es. Cuando estamos ansiosos, estresados, necesitamos algo que nos reconforte o que nos haga sentir bien. Okay. Y eso principalmente se enfoca en alimentos con alta carga de azúcares, ¿sí? Esa es una. También se hablaba de que se creía que las enfermedades crónico-degenerativas eran hereditarias, a lo mejor hablando de genes. Yo no lo enfocaría tanto en genes. Los hábitos también se heredan. Entonces, si yo como mamá o como trabajadora de un área en el que a lo mejor estoy a cargo, doy ejemplo de malos hábitos de alimentación, de sedentarismo, de salud emocional, yo puedo crear esos patrones también en la gente que me rodea, ¿sí? Entonces, ahorita está demostrado que si en un hogar hay un paciente enfermo, todos están enfermos. ¿Por qué? Porque todos comen igual. Claro. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué uno sí desencadenó la enfermedad y el otro no? Puede ser la etapa de la vida en la que se encuentra, que a lo mejor, pues quieras o no, los niños tienen un poquito más de actividad cuando se va a la escuela, que ahorita presencialmente claro, no se está llegando. Y es que la alimentación totalmente no es nada más para la persona que está enferma, sino es un hábito que nos rodea y que está en el núcleo familiar totalmente. Vamos a continuar con este tema tan importante que es las enfermedades crónico-degenerativas. Usted está viendo Buena Salud, soy Bárbara Escalante, vamos a un corte promocional y enseguida regresamos. Estamos de regreso en Buena Salud y estábamos hablando acerca de la alimentación y todo lo que produce de beneficios la buena alimentación en una persona que tiene una enfermedad crónico-degenerativa. Y la licenciada Delia Aranda Sasso, quien es nutrióloga, nos estaba platicando acerca de eso, que no solamente es la persona que tiene la enfermedad, licenciada, sino que también es toda la familia, es el núcleo familiar. Si una persona no está bien, tanto psicológica como físicamente, no está bien la familia, ¿no? No, así es. ¿Por qué? Porque al haber ya una persona enferma, genera más gastos, tanto en medicamentos. Ya al haber una patología establecida, ya también la alimentación hasta cierto punto tiene que ser especial en ciertas características que el paciente pueda tener. Entonces ya también eso es más gasto para la familia. Y también pues llega el factor en que el cuidado llega a ser desgastante. Entonces sí es algo que afecta muchísimo en el núcleo familiar, pero como dijo el doctor anteriormente, se puede prevenir. Eso es lo más importante, y esclarecer que estas enfermedades son prevenibles, no hay que esperar a. ¿Y cómo prevenirlas? Pues con la alimentación adecuada. ¿Cómo? Tratando de elegir la mejor calidad de nuestros alimentos. ¿Qué pasaba? Antes, a lo mejor en casa todavía vive un abuelito, y este abuelito tiene, no sé, 80, 90 años, y está sano y fuerte. ¿Cuál es la diferencia a nosotros, los nietos o los hijos o nuestros papás, por así decirlo?
que la calidad de los alimentos de nuestros abuelitos era muy diferente a la que hoy en día tenemos, Claro. ¿sí? La actividad de nuestros abuelitos era diferente, como te comenté anteriormente, el estrés o el que las mujeres también tengamos un trabajo a veces condiciona a que buscamos preparaciones fáciles porque el tiempo no es el mismo, o nos dejamos influenciar por lo que nos venden, por todo lo que la publicidad nos dice, la también, ¿no? Se mercadotecnia, aprovecha de eso. exactamente. Como ya no tenemos el tiempo de podernos analizar y nosotros confiamos, optamos por alimentos con una baja calidad nutricional y empobrecida en nutrientes, porque alimentarnos no es nada más para meter pues alimentos al Saciarnos. cuerpo. Saciarnos, exactamente. Lo que nosotros buscamos es nutrir nuestras células, que a la vez estas van a nutrir nuestros órganos y nuestro cuerpo va a funcionar. O sea, tú a tu carro no le metes una gasolina de mala calidad, porque a tu cuerpo le vas a meter alimentos de mala calidad, si lo que quieres es que tu cuerpo te funcione adecuadamente. O también no podemos enfocar solamente la prevención en un solo pilar, como sería el hacer ejercicio. ¿Cuántas personas no hacen ejercicio y no tienen resultados? Porque no están abarcando los pilares de un estilo de vida saludable. Y en estos hay que tener muy en claro que la alimentación es el que tiene el pico más alto, ¿sí? Si yo no cuido mi alimentación, no me sirve matarme haciendo ejercicio, y a veces creemos que por hacer ejercicio ya estoy sano, y no es así. ¿Cuántas personas delgadas hay y que están muchísimo más enfermas que otras? Tomen nota, señores, tomemos nota acerca de eso, que la prevención es mucho más económica que el combatir una enfermedad con medicamentos y con otro tipo de procesos, ¿no? Así es, sí, porque si a la larga nos ponemos a analizar y dice uno, bueno, es que un producto de buena calidad cuesta mucho, depende también de dónde se adquiere. Claro, ¿sí? y se entiende también. Creo que estamos en un estado que tiene mucha riqueza de alimentos, que si lo sabemos aprovechar en la temporada en la que son más económicos de adquirir, si sabemos usarlos, porque de que los sabemos usar, simplemente dejamos que también otras culturas nos vengan a ser parte de nuestra alimentación o llevarnos también por modas. Entonces, si yo desde el punto de vista empiezo a analizar cuánto gasto comprando qué y luego cambio la calidad de mis alimentos, comprando a lo mejor en el mercado, alimentos de temporada, voy a empezar a disminuir. Si también yo me administro y empiezo a planear bien mi alimentación para que toda la familia coma lo mismo, porque a veces tenemos eso de que hoy se me antoja esto, pero como a mi hijo no le gusta, le hago otra cosa. Entonces eso ya también genera otro gasto porque estás usando otros alimentos diferentes. Claro, y licenciada, creo que, bueno, también en la parte personal o de acuerdo a mi experiencia, he visto un concurso de fotografía haciendo referencia al tipo de alimentos que nosotros como mexicanos consumimos, haciendo referencia y comparación con otras sociedades, otras culturas en otros países. México tiene y es tan, ¿cómo se podría decir? Tan agraciada, tan bendecida, somos tan bendecidos con buenos alimentos, pero les agregamos refrescos, bebidas embotelladas, que simplemente con eliminar esos elementos podremos economizarnos y tener un mejor físico, una mejor salud. Sí, el hecho de quitar ese tipo de bebidas, para nosotros los nutriólogos le conocemos como calorías vacías. ¿En qué sentido? No tanto en que, bueno, sí aumentan de peso, obviamente, pero son bebidas que no te aportan ningún nutriente. Claro. Entonces, gastas económicamente y también gastas en salud, porque al rato cuando tengas una enfermedad te va a salir mucho más caro estar comprando ese medicamento. Hablando, por ejemplo, de la hipertensión, me pregunta, y va para, la pregunta va para el doctor Roberto Weber, ¿qué análisis clínicos debe solicitar una persona para detectar la hipertensión? Esta pregunta la hace una señora de Tabasco 2000, la señora Raquel. Muchas gracias por comunicarse con nosotros y hace esta pregunta. Claro, de hecho, muchas gracias por participar, en verdad enriquece mucho este tipo de programas y bueno, no hay un estudio de laboratorio que diagnostique la enfermedad de hipertensión arterial. Ojo,
Para diagnosticarla necesitamos hacer una cantidad de mediciones durante un periodo de tiempo, normalmente es una semana, en el mismo horario, de preferencia en dos veces en el día, para poder ver cómo ha estado actuando su presión arterial durante esa semana. Eso lo conocemos como monitoreo de la presión arterial. Y con eso, más todavía ver si hay síntomas de hipertensión arterial, es como nosotros podemos diagnosticar esa enfermedad. Ahora, cuando una persona ya tiene la enfermedad, es importante hacerse estudios cada cierto tiempo. Normalmente el doctor se los va a recomendar cada 6 meses, cada año, para poder monitorear y descartar complicaciones a cada uno de los pacientes. Como cuáles, química sanguínea, hasta la más sencilla y la que más se ve en nuestro ámbito, es la química sanguínea de 6 elementos, en la cual vamos a poder detectar cambios en la glucosa, que muchas veces van de la mano estas dos enfermedades. Cambios en los riñones, los cuales estén afectándose, y pues es lo que causa luego la complicación de la hipertensión, que es la insuficiencia renal crónica, que disminuye la calidad de vida de los pacientes muy drásticamente, y sobre todo también en ese estudio también se puede detectar triglicéridos y colesterol elevados, que las dislipidemias, que es la acumulación de estos dos agentes, es una bomba de tiempo para una persona con hipertensión. Puede llegar a causar un infarto, puede llegar a causar un derrame cerebral, entre muchas enfermedades que pueden hasta terminar con la vida de un paciente. Entonces es importante ese estudio, junto con otra batería de estudios, pero sobre todo ese. Y hablando de la hipertensión, hay enfermedades donde se tiene que cuidar mucho más la alimentación que con otras. Habla también dentro de esta misma pregunta la señora Raquel, que ella, consume o pregunta si los frutos rojos también ayudan para prevenir la hipertensión. Bueno, los alimentos en sí, ningún alimento tiene la capacidad de decir, si como esto, me va a prevenir o me va a asegurar que no lo voy a tener. Exactamente, no. Los alimentos o los diferentes grupos de alimentos que existen nos van a proveer los diferentes nutrientes que necesitamos. Los frutos rojos son, dentro de las frutas, de los que más antioxidantes tienen, y sí ayudan muchísimo en nuestro cuerpo para evitar lo que son radicales libres, que a la larga también pueden ser un factor para desencadenar otras enfermedades. ¿Cuáles son los frutos rojos? Fresas, zarzamoras, frambuesas, mora azul. Así es. Y creo que ya no. Así es. ¿Qué pasa con esto? Que a veces cierta población no los puede consumir, porque hablando también de las frutas, son frutas que a veces son... Sí, son difíciles de obtener, son un poquito elevados para toda la costo. familia. Exactamente. También, ¿no? Pero lo que me ofrecen los frutos rojos también me lo puede ofrecer la sandía. Por decir, las frutas se pueden clasificar en colores. Por decir, si los frutos rojos generalmente son rojos o morados, busquemos familias de frutas que vayan dentro de esta gama, ¿sí? Y a la que tengamos más acceso podemos adquirir. También existe el color, dentro de los alimentos manejamos el color verde, que nos van a garantizar mayor aporte de hierro, de ácido fólico, que son nutrientes muy importantes para el funcionamiento de nuestro cuerpo, ¿sí? Pero en sí, un alimento que me ayude más que otro, no, es el conjunto de todos. El conjunto de todos los alimentos va a nutrirme, y eso va a hacer que mi cuerpo sea más fuerte a poder, en un momento dado, darle la lucha a una enfermedad. Ahora bien, el ciudadano Rodolfo también se comunicó, y hablando también de la hipertensión, pregunta cuál es la alimentación o la dieta correcta para una persona que tiene hipertensión. La alimentación correcta para una persona que ya está totalmente diagnosticada con hipertensión es eliminar el consumo de alimentos ultraprocesados. ¿Sí? Todo lo que en la mayoría encontramos dentro del súper. ¿Por qué? Porque van a ser alimentos que tienen alto contenido de sodio, van a ser alimentos con alto contenido en azúcares, van a ser alimentos con alto contenido en químicos, por así decirlo, que pues como dijo el doctor, la diabetes y la hipertensión van de la mano. Si yo soy diabético, no voy a tardar mucho en desencadenar hipertensión, y si soy hipertenso, si nada más dejo de consumir hasta cierto punto sal, pero sigo consumiendo azúcar, va a llegar el momento en que también me va a dar diabetes. ¿Por qué? Porque el daño que se genera dentro de nuestro cuerpo hace que se produzcan las dos enfermedades. Entonces hay que eliminar estos alimentos para quitar estas sustancias
de la alimentación. Ok, muchas gracias, licenciada. Por lo pronto vamos a un corte promocional y enseguida regresamos con más de este tema tan interesante que son las enfermedades crónico-degenerativas. Soy Bárbara Escalante y usted está viendo Buena Salud. Dichos y hechos. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Como bien lo leyó ahorita en su pantalla. Y estamos hablando acerca de las enfermedades crónico-degenerativas, y las personas que padecen alguna de estas enfermedades tienen un factor de riesgo mucho mayor. Hay que cuidarse en cuanto a la alimentación, pero también hay que ser responsables como la persona que padece esta enfermedad y responder también con llevar bien sus medicamentos y también tener un trato psicológico adecuado, es decir, estar equilibrado mente y cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando sí eres vulnerable, pero entra la pandemia? ¿Qué es lo que pasa, doctor? Bueno, cuando inició la pandemia fue un problema a nivel mundial, como Claro. todos sabemos. Nadie pero supo cómo reaccionar de inmediato. Así es. De hecho, todos los sistemas de salud estaban colapsados al principio. Sí. Todos recordaremos las imágenes y los escenarios que había. Y ¿no? que todo estaba enfocado a la COVID, o sea, Exacto, no había otro pero ahí servicio. te va una clave de que se colapsaran los sistemas de salud en el mundo. Las enfermedades crónico-degenerativas. Fue un factor primordial. Totalmente. Sin ese factor, la enfermedad conocida como COVID-19 hubiera tenido una repercusión en la salud global, por supuesto, pero no hubiera habido tantas fatalidades de esta misma, porque se ha demostrado que uno de los principales factores de riesgo para fallecer por COVID-19 es el padecer enfermedades crónico-degenerativas, diabetes, hipertensión, triglicéridos y colesterol, obesidad, cáncer, entre todas las que ya hemos comentado, ¿no? Claro. Entonces, nosotros vemos ahorita ya a un año de la pandemia cómo estamos sentados y nos damos cuenta que el COVID-19 vino a desnudar esta verdad que ya algunos conocían, pero ahora tenemos que pregonarla y que todos sepan cuál fue el verdadero problema en esta pandemia. Falta de responsabilidad, podríamos decir. Una parte, pero no es desde el principio de la pandemia, sino es desde mucho Desde antes. siempre. Desde siempre, exactamente. Estamos actualmente en un mundo bastante globalizado en el cual la mercadotecnia, como ya se ha comentado, influye muchísimo en nuestra vida y nos dice qué comer, nos dice qué hacer, nos dice qué actitudes y qué aptitudes debemos de tener para ser una buena persona. Cuando en verdad, y justo lo decía la compañera, vemos a nuestros abuelitos, ¿no? Y ellos tenían 70 años y no tenían ninguna de estas enfermedades. Nosotros tenemos 30, 40 y ya estamos así casi rogando aquí que no se la- nos suba la glucosa. Entonces, viendo este punto, sabemos por qué fue. Porque todo esto ha venido a cambiar nuestros estilos de vida. Tenemos muchísimo sedentarismo, la gente no está haciendo ejercicio y sobre todo nos estamos mal alimentando. Entonces, toda esta parte integral es lo que debemos de abordar, tanto en servicios médicos como población en general, para disminuir la incidencia de enfermedades crónico-degenerativas y que no afecten estas enfermedades en la consecuencia de cualquier otra enfermedad. Simplemente desnudó los problemas que ya teníamos y que ya íbamos arrastrando, ¿no? Así es. O era esta enfermedad o era otra, pero iban a llegar hasta el momento. ¿Por qué? Porque es como un vaso de agua. Hay hasta cierto momento en que se derrama y empieza a haber todo este desastre, ¿no? Si no era esta enfermedad, hubiera sido otra situación, pero desgraciadamente era una bomba de tiempo que ya nos tocaba agarrar, como dice, agarrar el toro por los cuernos y tomar medidas, no por llamarlas drásticas, pero sí severas, para poder disminuir estas enfermedades. ¿Y cómo ha trabajado Servicios Médicos de la UJAT desde un inicio
con esta parte de las enfermedades crónico-degenerativas, pero también con COVID. Por supuesto. Te voy a platicar de cómo empezamos esta pandemia. Esta pandemia, como bien dices, empezamos todos tratando de ver cómo íbamos a reaccionar cuando llegara la enfermedad. Todavía estuvimos unos meses de preparación, por así llamarlo, en la manera de lo posible. Sí. Entonces, Servicios Médicos se preparó para poder atender primero a pacientes, porque era inevitable el que llegara a suceder esto. En segundo, y ya fue en la segunda fase, es prepararnos para ese momento y para el momento en que íbamos a estar en contacto con demás personas. Y tercero, ok, ahora cómo vamos a hacer para que no estas personas que se lleguen a enfermar no tengan una repercusión a la larga en su vida. ¿Qué significa esto? Tienen la enfermedad, pero no tienen complicaciones, no tienen secuelas. Y detectamos ¿Es posible eso? Sí, por supuesto. De hecho, 9 de cada 10 personas que padecen COVID no van a tener ninguna repercusión en su vida. Adivina quién es ese 1 de cada 10. Normalmente los que tienen una enfermedad crónico-degenerativa. Okay. Y de ese 1 de cada 10, 4 de ellos pueden llegar hasta fallecer por esa enfermedad porque causa una enfermedad grave, lo cual compromete los pulmones, los riñones y el cuerpo en su completo, ahora sí que en todo el cuerpo, lo que causa una falla sistémica. Y si nuestro cuerpo ya de por sí está batallando contra una enfermedad como es diabetes, ¿cómo se va a poner a batallar con batallar todo? Con otra, ¿no? Ese es el porqué de que esas enfermedades, complicaran a los pacientes con COVID-19. Pero bien, usted también lo decía, es que es la prevención, la salud y el deporte. La alimentación es importante, pero también el deporte lo es. Las actividades. Es un conjunto. Lo que hay que evitar es el sedentarismo. Como te digo, se llama actividad física. ¿Por qué? Porque yo puedo hacer una actividad física o evitar el sedentarismo no necesariamente yendo a un gimnasio o no necesariamente haciendo un deporte de alto rendimiento. O sea, cualquier actividad que involucre mover mi cuerpo, evitar estar sentado. Si yo soy una trabajadora que pasa 12 horas en una oficina y de esas 12 horas las paso sentadas, vamos a darle chance a nuestro cuerpo hay ejercicios para hacer actividad física en la oficina y evitar ese sedentarismo, porque como bien dice, o como dijo el doctor, pues sí, es el conjunto, porque mi cuerpo tiene que estar preparado para hacerle frente a lo que venga, ¿sí? Mi cuerpo tiene la capacidad para eso es mi sistema inmune, ¿sí? Si mi sistema inmune es débil, no va a reaccionar adecuadamente a pelear contra un virus, que es lo que es el COVID. Y bueno, si ya tienes una enfermedad crónico-degenerativa, ya eres una persona vulnerable. Tienes COVID y aún tienes que luchar contra eso. ¿Cómo es vivir con una enfermedad crónico-degenerativa y aparte con COVID, licenciada? Pues es difícil porque pongamos que pongamos que a lo mejor uno se salvó, pero le dejó una secuela. Entonces, logró salvar su vida, su cuerpo luchó hasta lo más que pudo, pero esa lucha también lo llevó a tener una secuela con la que va a vivir de por vida. Sí, entonces ahora no es solo cuidar tu alimentación por tu enfermedad crónica, sino también cuidar o hacer la terapia, la rehabilitación o las actividades para ayudar o salir de esa secuela. Muchas veces son secuelas a nivel pulmonar, que es donde principalmente ataca. ¿Por qué? Porque el COVID busca atacarte en lo más débil, crea una inflamación, y si tu cuerpo ya está inflamado por las enfermedades crónicas, uno de los órganos más sensibles son los pulmones. Y se llenan de agua, te empieza a fallar el riñón, pero si ya tengo yo mi riñón dañado porque soy hipertenso, muy mal controlado, entonces es un escenario fatal, ¿sí? Pero es un conjunto de todo. Y no es no es darle más pie al ejercicio, no es darle más pie solo a la alimentación o a la salud mental o emocional, es todo. Y esto todo se debe de aplicar también al núcleo familiar. Y eso es lo que también ya se está trabajando en servicios médicos con nuestros pacientes, ¿sí? Y ya, o sea, no es nada más la palabra decirlo bonito, se está trabajando. Servicios médicos ya está tomando en cuenta esas áreas, fomento al deporte, nutrición, psicología, en conjunto con el médico general, que es el que detecta, porque no nada más es decir, bueno, está enfermo, lo mando, sino ya todos los pacientes que lleguen
tengan o no tengan enfermedad. Es una atención integral. Exactamente, ya se están canalizando a las diferentes áreas porque es un manejo multidisciplinario, ya no es nada más quedarnos con el médico, te doy tus medicamentos, porque como bien dices, también el paciente a veces no es responsable de la enfermedad que tiene, ¿sí? O nada más cree que porque le dan el medicamento ya con esto va a curarse. Retomando un poco el tema de unos programas anteriores que diciendo que el medicamento es lo que me va a solucionar la vida, cuando no. Eso es un factor o puede ayudar, sí, es pero parte del la tratamiento. prevención es totalmente primordial y sobre todo que esté la familia. Ya no eres un individuo, eso algo me ha quedado claro en los programas anteriores y aquí también, que no eres tú nada más como paciente, sino es tu familia y las personas que te rodean. Así es, porque tu familia es tu primer apoyo que tienes. A veces también es muy difícil si tú quieres hacer un cambio, pero tu ambiente o tu entorno no te beneficia. Entonces, por eso hay que trabajar también con el núcleo familiar. Y eso es lo que ustedes están trabajando en servicios médicos. Así es. Porque a veces está muy bonito decirlo, hay que cambiarlo, pero ¿cómo cambiarlo? ¿Qué herramientas tengo para cambiar eso? Facilitarle al paciente las herramientas para hacerlo, por decir, a lo mejor ya en lugar de tratar al individuo solamente a él para su alimentación, se busca que se trabaje con toda la familia. ¿Cómo? Si la paciente es ama de casa, pues le decimos, usted como responsable, sí, porque la mujer siempre es la responsable de la alimentación en casa, tiene que ir quitando alimentos ultraprocesados, poco a poco, no de golpe, porque también no podemos venir a quitar hábitos que tenemos años haciéndolo, porque vamos a generar muchísima más ansiedad de la que de por sí ya se está generando con toda esta situación. Es una adicción prácticamente. Exacto, el azúcar es más adictiva que la propia cocaína, que la propia heroína, que el tabaco. Es la droga más adictiva que puede haber. Entonces, y que está en acceso a todas las personas. Así es, y que si yo como mamá no tomo esa importancia, imagínate, yo a mis hijos le puedo dar esos alimentos y desde chiquitos ya les estoy creando ese patrón. Por eso es que es muy importante trabajar con todas las etapas también de la vida y por eso se estudia el núcleo familiar, porque hay que ver quiénes integran a la familia, qué actividades desarrollan para poder abarcar a todos ellos en la atención de la paciente. A veces si es necesario trabajar con toda la familia, se tiene que hacer. Okay. Licenciada, entonces me quedo en este bloque con hacer conciencia, no solamente como yo, persona que padezco una enfermedad crónico-degenerativa, sino también con mi entorno, con el núcleo familiar. Conciencia es lo que tenemos que hacer y tratarnos todos, una parte integral que es necesaria para poder solucionar o poder tratar este problema. Vamos a un corte promocional, esto es Buena Salud, enseguida regresamos ya en el último bloque, hay mucho que hablar. Dichos y hechos. Además de aliviar el sufrimiento del paciente, la investigación es necesaria para ayudar a reducir las enormes cargas económicas y sociales que plantean las enfermedades crónicas como la osteoporosis, la artritis, la diabetes, el Parkinson, el Alzheimer, el cáncer, las enfermedades del corazón y derrame cerebral. Estamos de regreso en Buena Salud, ya estamos en el último bloque para concluir, para hacer estos comentarios generales de qué es lo que tenemos que hacer, porque, doctor, ya de regreso a clases prácticamente presenciales, ¿cómo ha sido o cómo va a ser este proceso de regreso? Porque no solamente las enfermedades crónico-degenerativas son en los adultos mayores, también ya hay en jóvenes y aquí en la universidad también hay muchos jóvenes que padecen estas enfermedades, que padecen obesidad, sobrepeso y que son vulnerables a contraer estas enfermedades. Por supuesto, de hecho, ahorita estamos haciendo un análisis, actualmente se está haciendo un análisis de cómo está la población de la hoja. Sí. Y se tiene estimado que un 80% padecemos sobrepeso u obesidad. Es un número alarmante, pero claro, desgraciadamente
caemos en la media nacional. ¿Qué significa eso? Que no solamente es en la universidad, es en todo México. 78%, si no mal recuerdo, es el número exacto. Pero a lo que voy es esto. Si ya sabemos que tenemos ese problema, ¿qué estamos haciendo como universidad para poder disminuir la posibilidad de que estas personas se enfermen? Van de varios rubros, entre ellos es el plan institucional para el retorno saludable, el cual se enfoca en un retorno gradual, escalonado, y que con las medidas suficientes para poder disminuir la posibilidad de que esta enfermedad llegue a cada uno de ellos. ¿En qué consiste ese retorno escalonado? ¿A qué se refiere con escalonado? No vamos a regresar todos de golpe. Okay. Es lo principal que piensa que ya hemos uno, estado ¿no? regresando, digo, aquí en el Centro de Comunicaciones ya hemos regresado poco a poco. También ustedes en el servicio médico también, pero no ha habido alumnos como tal, no han venido los docentes al 100%. Así es. Ese es un gran ejemplo. ¿Qué es lo que pasa? Ya empezamos este plan de retorno. No es que vamos a empezar justo cuando ya marquen el semáforo verde. Desde antes nosotros ya estamos preparándonos para ese momento. Y que por cierto, ya regresamos otra vez a semáforo naranja, doctor. Así es. Desgraciadamente los casos de COVID han aumentado durante estos tiempos y lo cual ha causado pues la necesidad de que regresemos a las medidas cautelares necesarias para poder evitar un encrudecimiento de la tercera ola de COVID, que ya estamos en ella, ¿no? Pero que esperamos que no sea tan drástica. Sobre todo, por ejemplo, aquí en la universidad, ¿qué es lo que se hizo? Tenemos personal vulnerable, que son los que padecen estas enfermedades, y están actualmente trabajando desde casa. Ya tienen si no mal recuerdo, más de un año. ¿Sí? De esta manera, ¿por qué? Porque si los mandamos a las áreas laborales, no vamos a poder respetar el 1,5 metros que nos marca. Claro que no. 2, estas personas son las que son más susceptibles a enfermarse por esto, enfermarse gravemente por esta enfermedad. Entonces estamos salvaguardando tanto la salud de la persona que lo padece como de la población que está actualmente laborando. La universidad no solamente son las clases presenciales, ahorita hay clases virtuales. El equipo de cómputo, yo sé que están trabajando ahorita a diestra y siniestra para poder sacar todos esos proyectos. El área de difusión, por supuesto, área sumamente importante, que actualmente hemos estado trabajando muy en conjunto para poder dar las medidas cautelares que se están tomando en estos tiempos tan difíciles, ¿no? A eso nos referimos con escalonado, es poco a poco y las personas vamos trabajando a medida de que en el área sea necesario y que el personal pueda llegar a laborar. También en cada una de las divisiones y áreas de la universidad se han instalado filtros sanitarios para poder proteger a la entrada a la población. También es obligatorio aquí y en toda la universidad el uso de cubrebocas. En el aspecto cuando estamos ahora sí que en áreas de bastante conglomeración para evitar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces son varias medidas que la universidad ha tomado y que nos han ayudado para poder evitar la alta incidencia de estas enfermedades. En una universidad que tenemos muchísima gente, estaríamos apostando para haber tenido miles de casos. Sí. En este caso no hemos llegado ni al millar de casos por lo mismo, porque hemos logrado contener hasta cierta manera esta enfermedad con estas medidas que se han establecido. Si no se hubieran establecido y hubiéramos trabajado como estábamos trabajando antes, tengo la seguridad de que hubiera sido un problema de salud poblacional a nivel del Estado, los casos de COVID en la universidad. Estaciones sanitarias, uso de cubreboca, uso también del gel antibacterial. Estas medidas que han implementado la UJAT pues se han visto desde el inicio a esta escalonada partida, ¿no? Ya cuando venimos a trabajar poco a poco. Pero, licenciada, ¿qué otras cosas debemos implementar nosotros, pero también muchos de los estudiantes o de las personas que van a regresar aquí a la universidad? También los estudiantes son personas que pueden ser vulnerables a estas enfermedades crónico-degenerativas por el aumento de la obesidad, por el aumento del sobrepeso, pero eso es por la elección y hacer conciencia un poco de qué es lo que estamos comiendo. Así es. Como dijimos en bloques anteriores, la pandemia vino a desnudar la situación en la que estamos, pero también debemos de verle el lado positivo, analizar qué es lo que estamos haciendo mal para poder mejorarlo. Una introspección. Exactamente. O sea, no es quedarnos de que, bueno, ya tengo obesidad y ahí estoy.
o bueno, ya tengo diabetes y ya pues no se me va a quitar, no, sino decir, si tengo una vulnerabilidad muy alta, es cuidarme el doble. Entonces realmente empezar a tomar conciencia y ahora sí ponerle mucha atención a lo que son los estilos de vida y decir, bueno, yo me preparo mi cuerpo, si voy a regresar ya escalonadamente al trabajo o cuando sean las clases presenciales, cuidar mi cuerpo, prepararlo, alimentándome sanamente, evitando lo que son alimentos ultraprocesados, ricos en azúcares, grasas saturadas, sodio, que van dañando nuestro cuerpo poco a poco. También soy consciente de también darle la importancia a mi salud emocional, a mi bienestar emocional, que también se vino a disparar ahora con el encierro. Entonces hay que buscar, no es decir, voy al psicólogo porque estoy loco, no. Cualquier persona necesita hacerse cargo de sus necesidades emocionales y es más sano reconocer e ir y buscar ayuda que quedarse callado por pensar que uno está loco. Y el tercer pilar también, empezar a hacer cualquier activación física que se pueda hacer en casa. Te digo, no es necesario ir a un gimnasio, salir a correr, porque muchas veces son esos pretextos, es que no tengo el tiempo. Con que bailes una canción, muevas tu cuerpo, evites el sedentarismo, el estar sentado mucho tiempo sin hacer nada, o si lo estás haciendo, pero date un respiro también, es importante. Descansar tus 8 horas para que tu cuerpo se recupere de manera natural con los órganos, que tiene la tarea de hacerlo. Y es eso, o sea, ser responsable de tomar las riendas también de lo que es tu salud en el total sentido de la palabra, porque no es nada más la ausencia de enfermedades, sino es el completo bienestar físico, mental y social. Si yo como individuo físicamente y emocionalmente no estoy bien, socialmente tampoco lo voy a estar. Licenciada, ya para ir concluyendo, un mensaje que le dé, sobre todo a los estudiantes, eso es algo muy importante, porque a veces decimos que como jóvenes pues podemos darle rienda suelta a lo que pensemos, a lo que sintamos y a nuestras acciones, ¿no? Pero muchas veces esas acciones tienen esas consecuencias y lo estamos viendo ya hoy en día con estas enfermedades que no son graves, son gravísimas. Sí, el dejar de pensar que porque uno está joven, que porque todavía nos falta mucho que vivir, la vida no nos va a pasar factura. O sea, eso es responsabilidad, asumir uno su papel, el que no, ya son universitarios, ya son grandes, no dependan de alguien más para hacer las cosas, vean por ellos mismos y que sobre todo piensen que hay una frase que a los nutriólogos nos gusta mucho, que la dijo Hipócrates, que dice que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. No esperes a ya tener algo para realmente decidir cuidar tu alimentación. Hazlo desde ahorita. La alimentación es la base, la actividad física, la salud emocional, estilo de vida saludable. El que seas estudiante y que te absorba tiempo, pues la escuela. Y a veces hasta la parte económica. Así es, pongámoslos así. Tú al entrar a la universidad ya tienes un plan para ti. ¿Qué quieres ser? Yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser nutriólogo, yo quiero ser enfermera. Pero si tú estás enfermo, ¿qué calidad de profesional vas a ser? Entonces, ¿tú quieres ser un profesional enfermo o un profesional con una alta calidad que se pueda desempeñar en todos los sentidos? Entonces, analízate, que esta pandemia te haga reflexionar y que tomes la rienda de tu salud. Y no nada más, y tú puedes ser el agente de cambio en tu familia. Se puede empezar con uno solo para hacer el cambio en muchas personas. Y si lo empiezas a hacer tú en tu núcleo familiar, siempre va a haber un hermanito que admira a su hermano mayor. El hermano mayor. Exactamente, o si tu mamá o tu papá ven que tú como estudiante empiezas a hacer un cambio, ellos también te van a seguir. Nosotros también influenciamos a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros abuelos, los que ya tenemos hijos. Busquemos que la calidad de vida de nuestros hijos sea la mejor. Y la cuestión económica es a veces impedimento, no. Analiza qué estás comprando,
cómo puedes mejorarlo y vas a ver que sale mucho más barato. Un buen apoyo profesional. Licenciada, muchísimas gracias. Doctor, para concluir rápidamente, algo muy general, pero sobre todo que le llegue ese mensaje a todos los jóvenes. Ok, ante este momento que estamos viviendo, tan difícil que es el resurgimiento de enfermedad de COVID, ahora sí que nuevamente, me gustaría recordarles que todavía tenemos que cuidarnos teniendo nuestra distancia social, que usen su cubreboca y que sobre todo, si llegan a padecer de fiebre, tos o algún síntoma de los que ya se han comentado, acudan a su área médica o se comuniquen a los teléfonos que están asignados para ello. ¿Por qué? Porque esta enfermedad continúa y ustedes todavía no están vacunados, los jóvenes, entonces... Bueno, yo ya, doctor. Qué bueno. Pero la gran mayoría todavía no lo están, Claro. entonces sí tenemos que tener mucho cuidado entre ello, ¿no? Doctor, Eso me gustaría muchísimas comentar. gracias. Licenciada, muchísimas gracias. Espero verles pronto con otro tema tan importante como este. Hoy hemos aprendido que las enfermedades crónicas expresan falta de prevención y de conciencia. Pueden facilitar el desarrollo de otras enfermedades, algunas simples, otras más profundas. El estrés que generan sobre la salud es permanente. Se trata de un estímulo nocivo de baja intensidad con resultados letales a largo plazo. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por su confianza, pero sobre todo por su preferencia. Soy Bárbara Escalante y nos vemos en otra próxima emisión de Buena Salud. Hasta luego.